I continuem així al magazín Pro de Tu, ja saben, estan a Grup Televisió i en este cas anem a tractar un tema bastant delicat. En este cas és una associació que es dedica a ajudar a totes les víctimes que estan sofrint o han sofrit algun tipus de violència domèstica independentment del gènere, sexe, edat, ètnia. Per aquest motiu se n'anem a Madrid, tenim allí a Jesús Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer, Es muchísimas un gracias. placer saludarte, Jesús. Jesús, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, ANAVID. Anavid, sí señor. Exacto. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de vuestra asociación, Jesús? Bueno, pues es visibilizar un poco la cara B de lo que supone que es la Ley de Protección de Víctimas de la Violencia de Género, es decir, que solamente se cataloga como víctima de una situación de maltrato a una mujer heterosexual, agredido por un hombre heterosexual. Y Anavid lo que viene a reivindicar y luchar sobre todo es porque todas las personas pueden ser víctimas de violencia, independientemente de su orientación sexual, ideológica, de raza, por orientación, por religión. Y entonces estamos convencidos, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay más de 500 estudios internacionales que avalan que la violencia en el ámbito de la pareja es bidireccional y en la familia es multidireccional. Lo que pasa es que en este país, el único país del mundo donde existe una ideología, vamos a decir, política y judicial, donde solamente se contabilizan las víctimas de una parte pequeña de la población. Cuando digo parte pequeña es aproximadamente mueren 50 mujeres asesinadas al año y eso supone en ratios de población, que es lo que le gusta mucho hablar a la gente en cuanto a porcentajes de víctimas, los homicidios o los asesinatos, mejor dicho, de mujeres víctimas de las situaciones de maltrato, suponen un 0,00001 por parte del ratio de población, ¿no? Es mucho más importante, considero yo, si cuantificamos lo que supone cuánto vale una vida. Hay que recordar a la sociedad que al año se suicidan 800 mujeres. Bueno, pues el presupuesto aprobado para que 800 mujeres puedan seguir viviendo con algún tipo de ayuda o con mucha ayuda es cero, y la ayuda institucional a las víctimas de violencia de género es multimillonaria. Y no voy a recordar, porque podemos hablar de ello si quieren, cada año mueren una media de 50, cada día se detiene a 450 hombres en una media aproximada, dividiendo las 170.000 denuncias que se interponen anualmente. En el año 2017, si no recuerdo mal, Carmen Calvo salió con una publicación en la portada del País manifestando que en el 2017 se habían interpuesto ya 166.600 denuncias y dividimos entre 365 días, pues uno obtiene de ahí las 450 denuncias diarias. El 80% ha terminado, según sentencias judiciales y datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, en archivos, absolución, sobreseimiento o desistimiento. Por tanto, el 80% de los hombres que son detenidos cada día terminan demostrando que son inocentes. Si se interponen 166.000 denuncias anuales y el 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas jamás han interpuesto una denuncia, pues la pregunta es sumamente sencilla, ¿no? ¿Quién denuncia? Y eso es lo que viene a denunciar Anavid, que se está utilizando de forma fraudulenta una ley basada en el derecho penal de autor, como así se manifiesta a la página 92 del informe del anteproyecto de la ley del Consejo General del Poder Judicial, y también lo manifiesta el excelentísimo magistrado de don Jorge Rodríguez Zapata a su apartado número 7, donde viene a decir que la ley de violencia de género viene a representar pues los ancestros, ¿no?, de la ley con derecho penal de autor, y que viene a ser el sueño de Metzger. Metzger era el jurista alemán asesor de Hitler. Entonces, lejos de ideologías, nos basamos en datos y sobre todo queremos proteger a todas las víctimas por igual, que haya una ley de violencia doméstica que proteja a todas las víctimas de agresores, agresoras o agresurus, hablando ya un poco de forma, bueno, pues en el lenguaje inclusivo, ¿no? Desde ANAVID realizáis sobre todo atención a las víctimas que han sufrido o están sufriendo acoso o violencia doméstica. Estamos hablando, ¿qué porcentaje barajáis vosotros, indistintamente de los géneros? Pues mira, tenemos la triste desgracia o el conocimiento en los últimos meses, porque Navid es una asociación pues, que está prácticamente en pañales. Bueno, yo vengo no digo que mucha experiencia, pero llevo más o menos 10 o 15 años. Yo empecé siendo víctima de 7 denuncias de malos tratos, me enfrenté a más de 30 procesos judiciales,
a esas 7 denuncias, como digo, de violencia de género. Se me pidió una petición de prisión de 14 años y medio, me enfrenté a 2 querellas criminales, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, conseguí una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio y conseguí 4 condenas consecutivas a mi expareja, donde pude demostrar que todo lo que se manifestó por parte de ella y sus letradas era absolutamente falso. Entonces, esa experiencia a lo largo de los años, más los numerosísimos casos de hombres y mujeres, abuelas, homosexuales, transexuales, a los que han pedido ayuda, pues a este hombre humildemente que les llama, pues Anaviz ha cogido toda esa humilde experiencia y la hemos plasmado en una asociación donde, independientemente del carácter ideológico, de color de piel o raza o orientación sexual de la persona, ayudamos a todos. Y sí que es verdad que nos llama poderosamente la atención, principalmente hay 4 o 5 personas ya que están bastante cualificadas, ¿no? Siempre decimos que no somos ni psicólogos ni abogados, sí que es verdad que colaboran con nosotros cada vez más letrados, viendo un poco lo que se está haciendo, y lo asombroso es que hemos pasado, en la época yo que comencé a ayudar a la gente, numerosísimos hombres pedían ayuda, y ahora lo curioso, perdone que me haga esta pequeña sonrisa guasona, me llama la atención, pero también me desola, ¿no? Porque cada vez son más mujeres las que llaman a la asociación pidiendo ayuda, y uno puede pensar que son víctimas de malos tratos, que las hay, pero son más mujeres, cada vez más madres, hermanas o actuales parejas de esos hombres que han sido denunciados, vilipendiados y además sacados de una forma cruel de la vida de sus hijos, de sus domicilios, denunciados e imputados durante muchos años, que terminan demostrando su inocencia, y cada vez llaman más mujeres pidiendo ayuda para poder ayudar a esos hombres, bueno, pues que se han dado cuenta de que el feminismo que les han vendido se cae, con perdón, como un castillo de arena cuando descubren que los afectados por esa violencia de género, por esa igualdad o feminismo que ellas defendían, les toca de lleno con uno de sus familiares, ¿no? Yo a esto hace muchos años que le vengo llamando el síndrome de la avispa, y es que uno no es capaz de entender cuánto de cruel es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con el feminismo que había hace 40 o 50 años, donde se defendía que una mujer tenía los mismos derechos, o sea, decir, privilegios o capacidades o cualificaciones para hacer lo mismo que un hombre, pero lo que no se puede hacer con este feminismo que tenemos actualmente, bueno, pues que propio, no sé si me podría atrever a decir que es prácticamente supremacista, donde no queremos igualar las mujeres a los hombres, si es que hubiese alguna diferencia desde que tenemos una democracia constitutiva, ¿no? Una democracia con constitución desde 1968, sino que lo que se ha hecho es superponer a la mujer por encima del hombre y quitarle, no igualarnos, sino quitar todos esos derechos que creo que han sido merecidos, que la mujer deben de tener, y que hoy en día, en un proceso de separación, lejos de lo que se pueda considerar una situación de maltrato, aproximadamente el 90% de los procedimientos de violencia de género vienen precedidos de demandas de guardia y custodia y separación, donde el hombre pide la guardia y custodia. Eso llama poderosamente la atención si encima lo juntamos pues a situaciones como la que he dicho anteriormente, ¿no? Que el 80% de los procesos de violencia de género terminan demostrando la inocencia del denunciado. Y hago una pequeña analogía. Cualquier, no sé, espectador que nos pueda ver tiene que entender que uno no entraría a un quirófano si el cirujano que nos va a operar de cualquier enfermedad o dolencia tiene en su haber que el 80% de las personas que ha operado han fallecido en su quirófano. Nadie se querría operar con ese señor, ¿verdad? Nadie montaría un avión cuyo piloto ha estrellado el 80% de los vuelos que tiene, ¿verdad? Bueno, pues tenemos unas fuerzas utilizadas, quiero decir utilizadas porque no son culpables en muchas ocasiones de lo que sucede, pero tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad locales, autonómicas o estatales que detienen por si acaso a hombres que son denunciados por un, me ha llamado PUTA, y son detenidos, privados de libertad, juzgados, como se suele decir, y no lo digo yo, sino como los profesores magistrados ya públicamente lo están manifestando, juzgados de excepción, donde solo se te está enjuiciando por el hecho de ser hombre. Son juzgados específicos para juzgar hombres, algo que no se ha visto, con mucho respeto y perdón, desde la Alemania de 1938-1940, o por ejemplo cuando se hacían los juicios paralelos en la América del algodón, ¿no? Cuando había una justicia para blancos y otra justicia para negros. Nadie en este país con un poco de sentido común puede entender que hayan juzgados específicos para gitanos, para romanos, para inmigrantes, para rubias, para gente con síndrome de Down, ¿verdad? Nadie tendría que una persona que cometa un delito por su orientación
religiosa, sexual, orientación política, color de piel, nadie tiene que tener un juzgado y una jurisdicción especial por esa diferenciación, ¿no? Que es lo que dice el artículo 14, que somos todos iguales. Bueno, pues los españoles hemos aceptado que se juzgue a un hombre solamente con perdón por tener un miembro viril. Y eso creo que roza, bueno, ya sabemos lo que dijo el vicepresidente del gobierno en la época de Felipe González, de una persona muy conocida como es Alfonso Guerra, ha llegado a reconocer públicamente, y las imágenes lo han visto la población española, la sociedad, que el Tribunal Constitucional fue presionado por lobbies feministas y el Partido Socialista para aprobar una ley que de facto era una ley inconstitucional. Por tanto, lo que se viene a reconocer es que el Tribunal Constitucional prevaricó de manera continuada aprobando una ley que vilipendiaba y ultrajaba los derechos fundamentales de la mitad de la población, que son los hombres. Y además, en este sentido, sobre todo lo más grave es que en la mayor parte de los procesos de separación, la guardia y custodia prácticamente son, en un país tan feminista, se carga con la mochila de la guardia y custodia prácticamente exclusiva a una madre que le lastra con ese famoso techo de cristal, la degradación salarial, la laboral, donde una mujer a lo mejor que quiere ser directivo de una empresa, pues tiene que recoger a su hijo a las 2 de la tarde, que a lo mejor tiene que ir a extraescolares, que tiene que hacer un montón de cosas y que ese tiempo debe ser compartido con papá y con mamá, ¿no? Pues el feminismo ha conseguido hacer ver que la mujer es la propietaria de un niño, y digo propietaria, subrayada y entre comillas, donde el padre pasa a ser realmente un cajero, y que cuando se lucha, cada vez más letrados, y así no lo han reconocido jueces y fiscales, están muy hartos de estas mujeres que cada día utilizan de forma fraudulenta la ley. Y quiero hacer una especie de llamamiento para que la gente entienda cuánto de grave es poner una denuncia falsa o una denuncia fraudulenta de violencia de género. Tan malo es un maltratador que piensa que una mujer es de su propiedad, o una mujer que piensa que ese marido es de su propiedad y estás conmigo o con nadie. Tan malo es eso, que es destrozar la vida física o psicológicamente de una persona simplemente porque no podéis convivir, os separáis y ya está, como la mujer que en un proceso de separación donde tiene que haber un proceso civil para otorgar la guardia y custodia de manera conjunta, tan malo es eso como que una mujer utilice los recursos públicos para aprovecharse de una ley, quedarse como usufructuaria de la vivienda, quedarse con los hijos y aprovecharse de la pensión. Porque los recursos públicos que utiliza esa mujer se los está robando a las verdaderas víctimas de maltrato. Y repito las cifras. Si una media de 160.000 denuncias anuales, el 80%, es decir, aproximadamente las 135.000 personas denunciadas terminan demostrando su inocencia, y 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás habían denunciado, el 80% de las denunciantes utilizan los recursos públicos y se los roban, con la consiguiente muerte de las mujeres que no tienen los recursos públicos, porque es indudable que si hay aproximadamente, no sé, me invento la cifra, entre 180 a 200.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y hay aproximadamente 170.000, pues si uno hace cálculos es imposible que se pueda poner un policía por víctima, ¿no? O bien Jesús. reducimos a la realidad, como bien sabemos, existe una aplicación por Policía Nacional que se llama Veripol y asegura que ante cualquier tipo de denuncia es capaz de destruir el testimonio de una persona sabiendo que esa denuncia es fraudulenta, pero adivine usted cuál es el único delito en el que esa aplicación Veripol de Policía Nacional no interfiere en la redacción de la denuncia. O sea, si soy capaz de tener un texto, una aplicación informática que sea capaz de entender que la denuncia que se me está presentando por el robo de un móvil, que es falso, porque me ha robado las llantas, por el radiocassette, tiene una eficacia casi del 82-92%, ¿cómo no se utiliza en un recurso tan público que le cuesta vida a mujeres? Es decir, si yo quiero separarme de mi marido y pongo una denuncia falsa, ¿cuánto de válido es la vida de una persona que no utilizó Peripol para decir esta mujer está utilizando un recurso público que se lo estoy quedando de la verdadera víctima, que esta tarde puede terminar muerta? Y eso es un poco lo que me gustaría explicar, y no sé si lo consigo, pero es una cosa que llevamos viendo desde los últimos 15 años, y me gustaría más que, no sé, la aplicación del sectarismo de que esta persona sabe o no sabe, me gustaría que la gente leyese, por ejemplo, el informe del anteproyecto de la ley del Consejo General del Poder Judicial del año 2004, página 92 y 93, la sentencia, como digo, el Tribunal Constitucional, la página, el apartado séptimo de la sentencia 59/2008, que leyera, por ejemplo, el informe PAX, Dunedin, Archel, Canadian Journal, Women Author, diferentes informes nacionales e internacionales, un informe muy bueno de la Universidad Oberta de Cataluña, donde se viene a reflejar que prácticamente el 87% del maltrato psicológico que se sufre en pareja lo sufre un hombre maltratado por una mujer de manera psicológica. Pero solamente cuantificamos lo que la señora, en este caso, Irene Montero, le interesa, porque hay que mover miles de millones de euros que cuesta vidas. Es decir, Jesús, también una sabemos... pregunta. Para entender el procedimiento de vuestra asociación, cuando una persona sufre violencia, en este caso
doméstica y acude a vuestra organización, ¿cuál es el timeline, el protocolo que tenéis? Pues a ver, lo que depende del caso, porque esto es como ir al médico y el médico pediatra o el médico de cabecera, pues no es lo mismo una faringitis, una laringitis, un diagnóstico de un posible cáncer, un constipado, pues entonces cuando llega no es lo mismo el proceso típico de separación y guardia y custodia, donde es un proceso civil, que puede ser un convenio de mutuo acuerdo, entonces, oye, mira, nos separamos, queremos el bienestar de nuestros hijos y bueno, o sea, hay una especie de acuerdo, uno de los letrados redacta un acuerdo, ¿no? No es lo mismo eso que cuando te llega un papá que ya en primeras tiene a lo mejor una orden de alejamiento, está denunciado y a lo mejor lleva 4, 6, 8 meses o un año sin poder ver a su hijo. Además está muy de moda, por ejemplo, no solamente el proceso de denuncia de violencia de género, sino que además muchas veces ahora está de moda en los últimos 3, 4 años. Y digo de moda y no lo digo en modo sorna, sino que me parece lamentable. Le voy a contar un caso sin dar datos personales. Hubo una mamá hace 4 o 5 años, fue de los casos más graves. Tengo ahora un caso de abuso sexual por parte de una madre y la pareja de la madre a unas niñas, que incluso una de las crías se queda embarazada. Una de las mamás, a una niña de 3 años en un proceso de separación, llegó a introducirle por el ano el palo de madera de un helado para provocarle lesiones anales, simulando una agresión sexual del padre en un proceso de separación. Pues entonces, el protocolo que hacemos, primero hay que ver si yo, por ejemplo, vivo en Madrid y si tengo la oportunidad de poder quedar con esa persona pues en presencia, me gusta el tú a tú, me gusta que esa persona sienta que, bueno, pues que conoces a este papá, que intenta ayudarte y que el contacto físico, a lo mejor un abrazo, pues reconstruye un papá que termina muchas veces llorando, a veces viene acompañado por las actuales parejas, por una hermana o por la abuela, que lleva siempre a su nieto 3 o 4 meses o un año, abuelos que han muerto a lo mejor de COVID durante la pandemia 2020-2021 y han muerto sin conocer a sus nietos por procesos de separación. Entonces, cada caso es una amalgama, yo siempre digo que es una especie de puzzle donde uno viene con 20.000 piezas, otros con 50.000, entonces intento poner esas piezas para hacer una composición de cada caso y en función de la estrategia procesal que siga el letrado o de la situación personal que tenga la persona, pues derivamos a psicólogos, a abogados, se les deriva directamente a profesionales donde en el aspecto jurídico se les orienta para ver cuál es la mejor estrategia y la más rápida, si es un 158, que es una medida urgente, si es una modificación de medidas, si hay mucha gente que viene, Jesús, quiero poner una denuncia de violencia de género, y resulta que es un pobre, una denuncia, interponer una demanda penal, una denuncia penal, por una supuesta denuncia falsa, ¿no? Entonces hay muchos papás que vienen con desconocimientos jurídicos pues bastante graves, porque pues normal, ¿no? Nadie nace sabiendo en este país, y más cuando te enfrentas a algo así tan grave, y mucha gente, por desgracia, tiene un abogado del turno de oficio, justicia gratuita, donde para quitarse del medio al cliente de forma rápida se viene, y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, pero es la realidad, prácticamente el 60% de las condenas por violencia de género son conformidades. Una conformidad, bien sabemos todos, que es donde un ministerio fiscal viene a pedirte que te allanes a un proceso judicial de 4 años, llega a un acuerdo con tu letrado y te dice, mira, pues antes de abrir un procedimiento judicial de 3 o 4 años que te pueden condenar, me dice el fiscal que si llegas a un acuerdo y una conformidad, si te conformas con 4 meses, es la forma más rápida de ver a tu hijo, ¿no? Claro, la gente sin experiencia, sin conocimientos jurídicos y desesperado porque lleva tres días en un calabozo, pues si me dice el abogado que es lo mejor, llega y firma. Y lo que tiene que saber la gente es que una conformidad es reconocer públicamente que eres un maltratador, aunque no hayas hecho nada. Pero claro, también lleva una cosa aparejada, la aplicación del artículo 92.7 del Código Civil, que dice que literalmente toda persona que esté imputada, es decir, denunciada por maltrato físico o psicológico o contra la indemnidad sexual de uno de los progenitores o alguien miembro de la familia o que esté condenado, no puede tener la guardia y custodia compartida. Entonces, es un drama que en este país, en un proceso de separación, se utilice de forma tan fácil como beber agua de una botella, el que una persona puede utilizar una ley que nos cuesta miles de millones a los españoles y que al fin y al cabo quien paga el pato son los niños, ¿no? Separados de un padre que terminan conociendo muchas veces que el papá era una persona buena que quería tener una relación con su mamá, su ex mujer y una relación con sus hijos y se encuentran ante un drama tan grave como que el 72% de los 3.000 hombres que se suicidan cada año lo hacen por estar inmersos en procesos de violencia de género o procesos civiles que les deja prácticamente la indigencia, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Influir. Sí, Jesús, también quería preguntarte, porque en vuestra asociación hay profesionales, evidente, pero también dais cabida a voluntarios. ¿En qué aspecto pueden trabajar los voluntarios?
Pues mire, pues el otro día en otra entrevista que nos hicieron, hicieron un llamamiento para voluntarios, ¿no? Pues tenemos desde médicos, psicólogos, sociólogos, tenemos algún que otro criminólogo, muchísimos letrados se están acercando a la labor, tanto a diario, Jesús, ¿en qué podemos colaborar? No puedo dar datos, pero una gran empresa médica en la zona de Extremadura se ha ofrecido para hablar sobre el tema de trastornos médicos, abogados, letrados, psicólogos y especialistas en el mundo del derecho y sobre todo psicología, especialistas en la alienación parental, se ofrecen gratuitamente para empezar a dar charlas. Invito a todo el mundo que viene a través de la página web de Anavid o del canal de YouTube Anavid o de Malos Datos Falsos TV en YouTube, que es mi canal. Hemos hecho una ponencia que ha sido también ha sido un colaborador, ¿no? Por ejemplo, el San Pablo Luceo nos ha permitido dar una ponencia sobre la elección parental, sobre un 544 ter, cómo interfiere una orden de alejamiento en un régimen de visitas. Todo ese tipo de voluntarios de forma gratuita y además con un corazón enorme permiten que cada vez más información o más profesionales se acerquen a gente de manera que, de alguna manera, que esa gente que no tiene conocimientos jurídicos y no sabe en manos de quién ponerse, pues tengas un profesional que te asesora cómo deberías de hacerlo y luego que está en ti si lo quieras contratar o no. Sí que es verdad que hay ciertos profesionales que se están acercando y que gracias a colaboración con Avid pues se ha permitido que en esa forma, vamos a ver, humanitaria, adapten un poco los precios o la forma de hacer llegar a estos profesionales a gente que normalmente sale de casa con una mano delante y otra atrás y que a veces es muy difícil. Podría comentar casos de papás que ganan un sueldo aproximadamente 2.000, 2.500 euros, 1.800 y entre hipoteca, pensión de alimentos, salir de casa, pagarse una habitación, hay gente que vive con 350 euros. Imagínense ustedes lo difícil que es pagar un abogado en condiciones, porque en el momento que superes los 1.100, 1.200 euros ya no tienes asistencia jurídica gratuita, tienes que pagarte todo el letrado y es prácticamente imposible tener asesoramiento jurídico en condiciones si no tienes recursos económicos, tienes que recurrir a la familia, ¿no? Entonces, Entiendo. en esa amalgama de profesionales es un poco los voluntarios pues que organizan o asociaciones que hacen a lo mejor recogida de ropa para papás que tienen un fin de semana al niño y no tienen nada porque se han quedado pues en un sector económicamente bastante vulnerable, ¿no? Y entonces, bueno, pues damos las gracias a todo el que se quiere unir y no hay un cupo, es decir, que en comunidades, en pueblos y en provincias están haciendo una labor encomiable todos los delegados de análisis, que desde aquí personalmente les doy las gracias. Entiendo. Muchísimas gracias, Jesús, por toda la información. Ya una última pregunta rápida, por favor, y ya ¿Sí? para terminar la entrevista sí que quería pedirte, por favor, ¿qué es exactamente eso que organizáis, un acto que se llama Premio Luchadores? Pues resumiendo todo lo que he contado en estos minutos y gracias a ustedes, Premio Luchadores es un poco, y valga la redundancia, ¿no? Y sin hacer muchas comparaciones odiosas, igual que los actores tienen los Oscars, los futbolistas tienen la Bota de Oro, el Balón de Oro, los Goya, la Antena de Oro, los periodistas, pues entendemos que toda persona, familia que ha vivido una lacra o ha vivido un drama como lo que se vive por cualquiera de estas familias, ¿no? Que se han separado de sus hijos, sus nietos, te ves estigmatizado y señalado por una denuncia de violencia de género o por hechos que no has cometido, mucha gente, como digo, todos terminamos con una pequeña tara, ¿no? Todos terminamos muy desconfiados de las mujeres, terminamos con familias muy deshechas. Creemos que es una forma bonita de reconocer que una persona ha salido de ese mundo, que ha conseguido salir absuelto, que ha conseguido tener un contacto a lo mejor con sus hijos. Yo perdí el contacto prácticamente con mi hijo cuando tenía 3 años y lo he retomado gracias a la página web. Me conocí en el 2000, 13 años después, 2020. Pues entonces lo que se hace es dar un premio de una figura de espartano a esas personas que de alguna manera han conseguido salir sin suicidarse, luchar por sus hijos y levantar la cabeza arriba. Y lo que se hace es dar un premio, más o menos unas 10 figuras al año. Es una especie de fiesta que se celebra en Madrid los últimos 3 años y lo que haremos es reconocer públicamente la valentía y, como digo siempre, el espartano que lleva dentro una familia o una persona afectada, una mujer víctima. Hemos premiado a mujeres víctimas de maltrato, a adolescentes que se ha visto privados de papá o de mamá, abogados, a psicólogos. O sea, que es una fiesta donde, por desgracia, tenemos que premiar a quien ha pasado por esta lacra. Y eso es lo primer luchadores. Muchísimas gracias, Jesús, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayudas a Víctimas de Violencia Doméstica. Muchas gracias por atendernos aquí en Group Televisión. Muy amable. Un placer y mil gracias. Que vaya muy bien todo.